Gracias por este nuevo día, por este nuevo despertar, Padre amado. Bendigo a cada una de las personas que están viendo este en vivo, Padre, y que esta palabra sea entronada en cada uno de los corazones de estas personas, mi amado Señor. Que seas tú dándome el entendimiento y el discernimiento para poder transmitir lo que tú quieras a las personas que nos están viendo. Que entonen esta palabra en cada uno de sus corazones, que el Espíritu Santo se mueva como Él quiera a través de esta palabra, que las personas que están viendo este envío la reciban y que la pongan en práctica en su vida cotidiana. Amado Señor, Padre glorioso, esperamos que esta palabra sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros, incluso para mí, amado Señor, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú poniendo las palabras indicadas en mi boca para decirlas, amado Señor glorioso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Bendigo cada casa, cada hogar, cada persona en esta mañana, mi amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana yo les voy a hablar acerca del poder de la gracia de Dios. Y para eso nos vamos a ir a la palabra en Romanos 5:8. Que dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, mi hermano, esta palabra nos quiere decir que la gracia del Señor es tan grande y maravillosa que aún siendo nosotros pecadores, por su gran amor que siempre nos ha tenido, Él envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz. Imagínense el amor tan grande que nos tiene el Señor para que enviara a su único Hijo a morir por nosotros, que no nos hemos merecido eso, porque muchas veces no aceptamos y no hacemos la voluntad del Señor. Muchas veces hacemos lo que nosotros queremos, pero en esta hora yo les quiero decir que empecemos a hacer la voluntad del Señor, que siempre es divina y perfecta, que no nos quejemos de lo que Él quiere hacer, porque todo es con un propósito, que siempre veamos el lado bueno, el lado positivo de las cosas, porque el Señor todo lo hace con un propósito, todo lo hace bien, todo lo que Él hace es perfecto. Entonces tenemos que empezar a aceptar y hacer la voluntad del Señor, sin importar que nos duela, sin importar que nos aferremos a muchas cosas, a muchas personas. La voluntad del Señor es perfecta y nosotros tenemos que aceptarla, por muy dolorosa que sea. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor y tenemos que empezar a pedirle al Señor que empecemos a seguir su voluntad sin importar sin importar nada, pues. Y pues también les quería decir que este fue el mayor regalo que Dios nos concedió a cada uno de nosotros, y fue la más grande muestra de amor que Él tuvo hacia nosotros y que va a seguir teniendo. Bueno, eso. Entonces vamos a otra palabra que está en Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Y dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por otras obras, para que nadie se gloríe. Y ya, bueno, vale. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, pues esta palabra muy clara y nos dice que por la gracia de Dios nosotros somos salvos. Que Dios es el único que tiene el poder para perdonarnos. Él es el único que puede quitar todo, que puede quitar y borrar nuestros pecados de nuestras vidas. El Señor es el único que nos puede juzgar, porque nadie es quien para juzgar al otro, porque todos hemos pecado en algún punto y aún así convertidos seguimos pecando, muchas veces inconscientemente, muchas veces conscientemente, pero aún así Él es el único que puede perdonar todos nuestros pecados y Él es el único que le tenemos que dar cuenta de lo que hacemos, porque Él es, al fin y al cabo, Él es el único que nos va a perdonar, Él es el único que va a cambiar nuestras vidas, que va a quitar el pecado de nuestras vidas. Y Él lo hizo a través de su Hijo, muriendo en la cruz por nosotros, para que perdonara todo aquello malo que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo. También les quería decir que Dios perdonó nuestros pecados enviando al Cordero perfecto, a Jesús morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Nosotros, al aceptar a Dios en nuestro corazón como nuestro Rey y Señor, recibimos el regalo de vida eterna, porque recibirlo al Señor y empezar a adorarlo y alabarlo, a exaltarlo, a glorificarlo en espíritu y en verdad, Él nos dará ese regalo de vida eterna. Pero tenemos que saber ganarnos eso, seguir al Señor de verdad, seguirlo y estar firmes ante Él, no desfallecer ante que muchas veces el enemigo quiere que nosotros caigamos, nos derrumbemos, pero nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, vecino con su armadura, y glorificarlo y siempre tener una intimidad con el Señor. Bueno, otro punto que les quería decir es que ese punto que les acabo de decir es que por la gracia del Señor somos salvos, ¿verdad? Y el otro punto que les quería decir es que la gracia, el poder de la gracia de Dios nos permite acercarnos a Él. Entonces nos vamos a ir a Hebreos capítulo 4 versículo 16. Hebreos capítulo 4 versículo 16, que dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Bueno, esta palabra dice que nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia del Señor para así poder recibir misericordia y hallar su gracia para que nos ayude en todo momento que necesitemos. O sea, tenemos que tener más intimidad con el Señor, tenemos que acercarnos más a Él para que así podamos ver reflejada su misericordia y su gracia, que en todo tiempo el Señor ha tenido y tiene misericordia para con nosotros, con muchos aspectos que el Señor nos ha cambiado, o que muchas veces, a pesar de que muchas veces nos equivoquemos, el Señor siempre vela por nosotros, el Señor siempre nos perdona, pero la idea no está cayendo siempre en el pecado, la idea es irlo quitando de nuestra vida y cada vez va pecar menos, y cada vez que pequemos tenemos que pedir al Señor perdón, pero de corazón, no solo de dientes hacia afuera. Entonces también esta palabra nos quiere decir que Dios siempre va a estar con nosotros, Dios siempre va a estar cercano a nosotros, y podemos acudir en cualquier momento en que tengamos una preocupación, tengamos una carga. Siempre el Señor va a estar ahí para escucharnos, Él siempre va a estar ahí para nosotros, Él siempre va a ser Él siempre fiel para con nosotros, Él nunca va a soltar nuestra mano.
Y pues el Señor quiere que nosotros que veamos eso y que nos acerquemos a Él cada día más, que tengamos una intimidad con Él, que nos acerquemos con confianza a Él a decirle las cosas o a pedirle por nosotros, y también no podemos tener temor, porque a hablar con Dios, a estar en intimidad con Él, no podemos tener temor, porque a pesar de que Él conoce todos nuestros fallos y pecados, Él siempre nos va a recibir con su misericordia y con su gloria. Entonces no podemos tener temor a Él, porque Él ya nos conoce perfectamente. Entonces tenemos que acercarnos a Él con un corazón arrepentido, humillado, para que Él así pueda ver que nosotros, a pesar de que tenemos fallos y pecados, nos arrepentimos de corazón y le vamos a empezar a seguir de corazón. Bueno, también les quería decir que tenemos que ir hacia el Señor con humildad, y si vamos al Señor con humildad, Él así nos va a perdonar, nos restaura y nos va a dar fuerzas para seguir continuando, porque muchas veces estamos afligidos, sentimos que no podemos dar un paso más, pero en esta mañana les quiero decir que el Señor siempre nos va a dar las fuerzas para seguir. Siempre que tenga un dolor, una carga, una preocupación, siempre acudan al Señor y manifiéstele lo que usted siente, a pesar de que Él ya sabe, pero manifiésteselo para que así Él pueda hacer algo con eso y pueda darle las fuerzas para que usted siga continuando con Él. Ya. Bueno, también otro punto que les quería decir es que la gracia nos transforma. Entonces, para eso nos vamos a ir a Tito 2, del 11 al 12. Y dice así. Bueno, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, mi hermano, esta palabra nos quiere decir que la gracia de Dios no solo trae salvación y perdón de nuestros pecados, sino que la gracia de Dios nos transforma y nos ayuda a obedecer al Señor en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, porque por medio de la gracia el Señor nos perdona y nos ayuda a obedecerlo, a seguir su perfecta y divina voluntad, que muchas veces no lo hacemos, pero por medio de la gracia el Señor nos transforma para que así podamos obedecer su perfecta voluntad. También la gracia del Señor nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea, y también nos da esa valentía para poder rechazar aquellas cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas, porque mis queridos hermanos, en nuestra vida cotidiana tenemos muchas distracciones, muchas cosas, y no nos permite acercarnos al Señor, alabarlo, glorificarlo, porque no dejamos atrás todo aquello que nos aflige, todo aquello que nos preocupa, no lo dejamos atrás. Entonces, cuando es hora de alabar al Señor, de adorarlo, estamos más bien fijados en esas preocupaciones, en esas cargas, y no nos enfocamos en lo que realmente importa, que es seguir al Señor y glorificarlo a cada momento. Entonces, cada vez que nosotros vamos a adorar al Señor, tenemos que pedirle que deje todas las cargas, todo aquello que nos aflige, toda aquella preocupación, para así poder estar concentrado en Él, para así poder glorificarlo de corazón y no solo de dientes para afuera, sino que podamos entregarle algo bonito al Señor
y puede alabarlo, exaltarlo y glorificarlo de corazón. Bueno, también otro punto que les quería decir es que la gracia del Señor es abundante y es para todos. Y la podemos encontrar en Romanos 5:15. Y dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, les quería decir que esta palabra nos quiere decir que la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque la transgresión de un solo hombre, por la transgresión de un solo hombre murieron todos. Cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Bueno, o sea, eso quiere decir que por la transgresión de un solo hombre vino la gracia de otro hombre que fue Jesucristo, que abundó para todos. O sea, no fue el transgresor de la gracia del Señor, sino que fue Jesucristo, porque Jesucristo fue enviado directamente por el Señor para así perdonar cada uno de nuestros pecados y poder transformarnos a Él y para así alcanzar la vida eterna. Entonces, les quiero decir que el pecado entró al mundo a través de Adán, y por el hecho de pecado consigo trajo la muerte física. Pero sin embargo a eso, Dios es tan grande, maravilloso y misericordioso que Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte, sino que Él tomó la iniciativa y así envió a Jesús, y a través de Él nos concedió la gracia abundante para que alcance para todos nosotros. O sea, a pesar de que de siempre hemos sido pecadores, pero el Señor siempre ha tenido misericordia y gracia para con nosotros, porque aún así siendo pecadores y aún así haber hecho lo que hicimos, el Señor mandó a su Hijo para lavar todos nuestros pecados, para limpiar todos nuestros fallos, todo aquello malo que hemos hecho. Entonces, en esta mañana les quiero decir que Dios anhela que nosotros dejemos el pecado y nos volvamos a Él. O sea, Dios anhela que nosotros dejemos todos estos fallos que hemos tenido, que cada día nosotros, digamos, como pequemos menos, tengamos menos fallos, digámoslo así, porque Él ha tenido tanta misericordia y tanta gracia para con nosotros, que es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna, porque al perdonar nuestros pecados, a través de eso nos reconciliamos con el Señor. Pero yo les quiero decir que entonces tenemos que evitar pecar. A veces es difícil y complicado, pero es posible. Tenemos que pedirle al Señor cada día que caigamos menos en el pecado, así sea inconscientemente o conscientemente, que dejemos de estar pecando, porque el Señor todo el tiempo nos justificamos, que sí, que yo no sé qué. Bueno, todo el tiempo damos excusas para poder pecar, pero en esa manera les quiero decir que no podemos buscar excusas para el pecado, porque al Señor no le gusta el pecado, no podemos estar pecando. Entonces tenemos que pedirle al Señor que sea Él obrando día con día en nuestra vida, que sea Él manifestándose en cada uno de nosotros para así poder evitar pecar, caer en el pecado de cualquier manera. Bueno, el otro punto que les quería decir es que somos justificados por medio de Cristo. Entonces nos vamos a ir a Romanos 3, 23 y
del 23 al 24. Bueno, y dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, pues esta palabra nos quiere decir que por nosotros mismos no merecemos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. O sea, porque todos hemos pecado en algún punto y ninguno de nosotros está sin culpa y tenemos que pagar por todo lo malo que hemos hecho. Cada vez que usted haga algo, cada vez que usted peque, que tenga un fallo, usted tiene que pagar por ello. Entonces usted tiene que pagar por ello. Pero imagínese, vea, Dios tiene tanta misericordia y tanta gracia que en medio de eso, en su gran amor para con cada uno de nosotros, Él nos justificó de forma gratuita a través de la muerte de Jesús en la cruz. O sea, Dios nos ama tanto y tiene tanto amor para con nosotros, tanta misericordia y tanta gracia, que nos justificó nuestros pecados, enviando a su Hijo a la cruz. Entonces yo les quiero decir que tenemos que empezar a demostrarle ese amor tan grande e infinito que tiene el Señor para con nosotros, hacia Él, porque muchas veces no sabemos demostrarle el amor tan grande que el Señor tiene para con nosotros. Entonces yo les quiero decir que cada día nos glorifiquemos al Señor, lo alabemos, lo exaltemos, para que así podamos enseñarle que nosotros lo amamos de verdad y que aún nos falta amarlo, pedirle cada día que nos enseñe a amarlo, porque muchas veces, como dice la palabra, tenemos que amar a nuestro prójimo así como amamos a nuestro Padre, y muchas veces no lo hacemos porque muchas veces personas que nos hieren, personas que de pronto nos hacen mal, de pronto hablan de nosotros a nuestras espaldas, nos juzgan, bueno, en fin, nosotros no las perdonamos, no las amamos, pero el Señor en esta mañana nos quiere decir que así como Él nos ama a nosotros, también nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, porque el Señor, a pesar de que también hemos fallado, Él nos ha perdonado. Entonces nosotros también tenemos que aprender a amar, a perdonar al prójimo, pero de corazón, y empezar a amarlo. Entonces, mi hermano, vamos a seguir. Bueno, el divino poder de la gracia, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos un poder divino para poder transformar nuestra alma, con todas así tengamos debilidades y deficiencias. Dios es nuestra fortaleza, y Él nos ayuda a sacar todas aquellas virtudes y capacidades que ni nosotros mismos conocemos, pero el Señor cada vez nos va a sacar a flote esas virtudes y esas habilidades que nosotros tenemos. Entonces, yo les quiero decir que cada día le pidamos al Señor que pueda sacar nuestros talentos, para que así podamos llevar su palabra, para que así más personas se unan a Él, para que así más personas lo sigan. Entonces tenemos que pedirle al Señor que saque a flote aquellas virtudes que ni nosotros mismos sabemos que tenemos, pero el Señor mediante el tiempo va a ir sacando, va a ir sacando a flote. Bueno, también les quería decir que afortunadamente tenemos ese poder divino, a que el Señor saque todas nuestras virtudes. Entonces es gracias a la gracia del Señor, y solo mediante esa gracia será añadido eso, para que nosotros con el tiempo logremos
logremos la plenitud de Cristo. O sea, de hecho Cristo ya logró su plenitud, o sea, porque estando aquí ya es un paso muy grande, porque nosotros hemos sido escogidos de mucho antes, desde el vientre de nuestra madre hemos sido escogidos por el Señor para pues alabarlo, glorificarlo, exaltarlo en espíritu y en verdad. O sea, nosotros ya hemos sido escogidos por el Señor y nosotros tenemos que como nosotros ya fuimos escogidos por el Señor, nosotros tenemos que llevar su palabra día con día para así traer nuevas almas, nuevas personas a que se unan al Señor y para que lo puedan seguir. Tenemos que poder trabajarle al Señor todos los días, traer gente, hablar con gente, dar la palabra del Señor todos los días, para que así llegue más almas, pero tenemos que saber llegarle, porque muchas veces podemos lastimar sus corazones, pero todo eso tiene que ser direccionado con el Señor, todo tiene que ser aprobado por el Señor, tenemos que hablar mediante Él, no podemos hablar mediante nosotros, mediante nuestra carne, porque podemos lastimar a esa persona y esa persona no se puede convertir al Señor. Bueno, también les quiero decir que tenemos que aprender a ser pacientes con nosotros mismos y con las demás personas en cada una de las debilidades e imperfecciones que tengan cada uno y que tengamos así mismo nosotros, porque sí, tenemos muchas imperfecciones, muchas debilidades, pero el Señor va a ir perfeccionando, nos va a ir quitando cosas, nos va a ir agregando cosas que necesitamos, nos va a ir moldeando, y tenemos que pedirle al Señor que sea transformando nuestra vida, nuestro corazón, todo, que vaya transformando todo, para así poder seguirle, para así poder quitar cosas de nuestra vida que no son necesarias, o quitar dolores, quitar angustias, quitar todo aquello todo aquel peso que tenemos de nuestro pasado. También tenemos que aprender a ver que este proceso es inevitable, porque el Señor no va a dejar todas esas cosas que no necesitamos en nuestra vida, pero eso es un proceso que de pronto puede ser lento, pero es un proceso que tenemos que vivir cada uno de nosotros para poder así encontrar entre comillas la perfección, porque aún así nosotros nunca vamos a ser perfectos, porque seguimos siendo de carne y la carne va a seguir pecando, nosotros vamos a seguir pecando, pero pedirle al Señor que sea Él perfeccionándonos, moldeándonos, que va a doler, sí, claro, va a doler, porque Él nos va a moldear desde cero, nos va a volver a restaurar desde cero. Bueno, mi hermano, entonces sigamos. Vamos a irnos no. Les quería decir también que la gracia es el poder de Dios y está para satisfacer nuestras necesidades. O sea, Dios tiene gracia para con nosotros, para nosotros poder decirle todo aquello que nos preocupa y que Él así pueda hacer un cambio en nuestra vida, para así poder ser salvos, para así poder ser salvos por medio de nuestra fe. También tenemos que aprender a confiar en el Señor, a confiar en sus tiempos, a confiar en su voluntad, que es perfecta. Entonces tenemos que aprender que la gracia del Señor tiene poder y nos salva. Y les quiero decir que todo lo que recibimos de parte del Señor llega mediante nuestra fe. Entonces todo lo que nosotros le vamos a pedir al Señor tiene que ser confiando de que eso va a pasar. Tiene que ser confiando en Él,
y esperar en sus tiempos para que así nos los dé, para que así nos lo conceda. Entonces tenemos que ser pacientes y esperar el tiempo del Señor. Así muchas veces creamos que el Señor no nos escucha porque de pronto se demora mucho tiempo, pero el Señor tiene su tiempo perfecto, Él todo lo hace perfecto. Entonces nosotros tenemos que confiar en que el Señor va a darnos todo aquello que nosotros le pidamos. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes, porque muchas veces puede tardar años en que las cosas que nosotros le pedimos al Señor sucedan, o puede tardar semanas o un día, lo que sea, pero todo Dios lo hace perfecto. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar en su tiempo, no en el tiempo de nosotros, que muchas veces, porque digamos las cosas demoran en llegar, perdemos esa fe que le tenemos al Señor. Y yo les quiero decir que no puede ser así, porque tenemos que confiar en el Señor y pedirle todos los días por aquello que nosotros le queramos pedir, por aquello que nosotros queremos que Él haga en nuestra vida. Pero tenemos que esperar en su tiempo. Y no porque Él no nos conceda eso de inmediato, tenemos que perder la fe en el Señor. Antes no, tenemos que cada día alimentar nuestra fe en el Señor y confiar de que Él todo lo que haga en nuestra vida es para bien. Todo es con un propósito, todo pasa por algo. Entonces, si muchas veces el Señor quita personas, quita cosas, no podemos sentarnos a llorar, porque por algo el Señor te quitó eso, para poder edificarte, para poder levantarte de cierta manera, para poder que tú puedas alabándolo, porque muchas veces hay cosas o personas que no nos permiten que nosotros nos levantemos, o que nosotros crezcamos en estos caminos, que nosotros fortalezcamos nuestro ministerio y nuestros dones, nuestros talentos. Entonces tenemos que esperar en el tiempo del Señor para que Él así transforme nuestra vida. Entonces les quiero decir que nuestra vida no es basada en méritos, que en habilidades, que en obras. Nuestra vida no se basa en eso, porque todo eso es terrenal. Entonces tenemos que ver que no se trata de eso, sino en la voluntad de Dios, que Él utiliza su infinito poder, su infinito amor, para poder satisfacer nuestras necesidades. Y en eso se basa la gracia del Señor. Que no importa si nosotros tengamos un doctorado o lo que sea, pero es que nosotros, con nuestras habilidades espirituales, nuestras virtudes espirituales, podamos caminar a otras personas para que lo sigan. Entonces, nosotros somos vasijas por las cuales Dios realiza cada una de sus obras, para que así nosotros podamos llevar su palabra a otras personas, a otros lugares, para que así más gente lo siga, lo alabe. Entonces les quiero decir que la gracia no representa ser lo que nosotros obremos, sino lo que permitamos que Dios obre a través de nosotros. O sea, nosotros tenemos que dejar que Dios obre en cada uno de nosotros, en cada corazón. Entonces les quiero decir que la gracia del Señor requiere que nosotros estemos estables mentalmente, que nosotros confiemos en el Señor, que nosotros nos entreguemos a Él y confiemos que Él nos va a transformar, nos va a edificar, y que no nos preocupemos por eso. Dios va a orar en cada uno de nosotros, va a glorificarse en cada uno de nosotros a su manera. Entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor, de que Él va a hacer lo mejor para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Entonces la gracia de Dios nos está haciendo como, digamos, una especie de favor, porque está llegando con su poder a través de
de cada uno de nosotros que no nos merecemos eso, que no nos merecemos que el Señor tenga gracia con nosotros, porque no nos hemos ganado esa gracia, esa misericordia que el Señor tiene con nosotros. Entonces les quería decir que tenemos que aceptar y apreciar la gracia del Señor únicamente cuando nosotros comprendemos que el hecho de todo lo bueno que tenemos nos ha llegado por la bondad del Señor. O sea, tenemos que agradecer que el Señor tiene gracia con nosotros, porque así Él nos da cosas, nos otorga cosas, y por su bondad, por el amor que nos tiene, por la misericordia que nos tiene. Entonces les quería decir que muchas veces la gente cree que recibe la ayuda de Dios solo cuando considera que se lo merece, y no es así. El Señor no debemos permitir que no debemos considerar que el Señor obra con nosotros solo cuando lo merecemos, porque mucha gente cree que por hacer o sea, no debemos creer que Dios nos ayuda solo cuando tenemos nuestro mérito, o sea, solo cuando creemos que hemos hecho suficientes obras para poder merecer esa ayuda. Porque ese pensamiento no produce una forma de agradecimiento hacia el Señor. Porque si pensamos que merecemos lo que recibimos, entonces no es un regalo del Señor, sino que es como un pago es como un pago por rendir nuestros servicios de alguna forma. O sea, no debemos creer que porque digamos de pronto no le hemos trabajado al Señor, o porque no podemos, o no sé, el Señor no, bueno, en fin, porque no creemos que tenemos los méritos para merecer el regalo del Señor. Nosotros tenemos que tener en cuenta que por la gracia y la misericordia del Señor siempre vamos a tener méritos para poder recibir todo aquello que Él quiera dar a nuestra vida, todo aquello que Él quiera otorgar a nuestras vidas. Entonces, la diferencia entre recibir lo que merecemos y recibir lo que sí merecemos esa diferencia es entre la gracia y las obras. O sea, tenemos que permitir que la gracia del Señor nos ayude en nuestro caminar diario. O sea, que cada día vemos la gracia del Señor glorificada sobre nosotros. Que siempre que nos sintamos frustrados, es porque siempre que necesitamos frustrados, afligidos, es porque necesitamos entrar en la gracia de Dios nuevamente, porque no se trata de ser merecedor o no de la gracia de Dios, y no se trata tampoco de que esa gracia supla nuestras necesidades, reemplaza nuestras necesidades, sino que uno se sienta satisfecho con tener la suficiente gracia para ser salvo y para así consolidar la vida eterna. Entonces yo la invitación que les quiero hacer esta mañana es que tenemos que recibir no solo la gracia que nos salva, porque recuerden, por la gracia somos salvos, sino la gracia que sobreabunda para así poder vivir en victoria y que el Señor se glorifique se glorifica a Jesús en su vida cotidiana. O sea, tenemos que aprender a que la gracia del Señor se glorifique en cada una de nuestras vidas todos los días. Entonces, esa es la palabra que les tenía para el día de hoy. Mis queridos hermanos, espero que la pongan en práctica. Espero que la entren en cada uno de sus corazones. Y espero que la pongan en práctica. Espero que la entren en cada uno de sus corazones. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que la entren en cada uno de sus vidas. Y espero que
y espero que les haya ayudado en algo. Entonces seguimos con el siguiente hermano. Muchas gracias. Dios les bendiga grande y poderosamente.